Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Malaquías capítulo 4 versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Y quiero detenerme allí porque sentencia el profeta Malaquías que esta es la forma, la única forma de que haya bendición en nuestros hogares. Cuando los padres vuelven el corazón hacia los hijos y los hijos vuelven el corazón hacia los padres. Así que por un momento, antes de ir a la palabra, ore por su corazón, papá, ore por su corazón, mamá, que usted pueda volver el corazón hacia sus hijos. Yo sé que sus yerros, sus equivocaciones, sus desobediencias a veces como que hacen que tú sientas, no lucho más, yo se los entrego a Dios. Y hablo con las personas que están allá al otro lado en sus hogares, porque mis amados que están ahora mismo en casa de Dios nunca se rinden y por eso están aquí clamando por sus hijos. Pero yo hoy quiero pedirte, Señor, que si de alguna manera nos rendimos, que si de alguna manera nos fatigamos o nos cansamos porque vemos que la lucha es grande, perdónanos y danos las nuevas fuerzas, danos el nuevo ánimo, danos el nuevo ahínco y de ninguna manera, Espíritu de Dios, permitas que jamás nos rindamos con nuestros hijos. Hoy yo pido por mi propio corazón, que se vuelva mi corazón a los hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si desilusiones, decepciones, frustraciones o lágrimas hacen que nuestro corazón se separe de ellos, hoy yo te pido perdón, Señor, y hoy pido que tú, Espíritu de Dios, vuelvas mi corazón a favor de los hijos, vuelvas mi corazón a favor de los hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que la gente necesita entender que el único que nunca falla eres tú, que los hombres fallamos, que somos seres falibles, que herimos, traicionamos, engañamos, nos equivocamos, pero hay un Dios que nunca falla, hay un Dios que nunca se equivoca, que los que nos hemos equivocado, nuestros padres nos puedan perdonar y que los hijos que se han equivocado con nosotros, nuestro corazón lo pueda perdonar en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor Dios mío, que despiertes el corazón de los hijos a no querer defraudar el corazón de sus padres y que despiertes el corazón de los padres a no querer defraudar el corazón de los hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mi segunda oración antes de ir a la palabra de fe, Espíritu de Dios, es: vuelve el corazón de los hijos hacia nosotros. Vuelve el corazón, Señor. Si malas amistades, si malos consejeros, si el diablo, Satanás o sus demonios, Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, han alejado el corazón de nuestros hijos de nosotros, vuelve sus corazones a nosotros. Vuelve sus corazones a nosotros, porque solo tú, Espíritu de Dios, puedes hacerlo. Si el mal consejo de un mal amigo, de su amigo más íntimo, de su familiar, de su pareja, de su compañero de vida, los ha separado de nosotros, en esta hora, Señor, rompemos el consejo del mal, destruimos la obra perversa de las tinieblas y declaramos que tú, Espíritu Santo de Dios, vuelves el corazón de nuestros hijos a nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, decláralo, iglesia, levanta tus manos y pidámosle juntos al Señor esa misericordia. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Dígalo, iglesia. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Dígale, enséñame, ayúdame a mirar con tus ojos. yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Pidámoslo juntos.
te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, Dígalo, dígalo. y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz te pido la para mis hijos, te pido la paz para mi familia. Yo no te la pido como el mundo la da, sino como tú la das, Señor. Perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién? ¿A dónde más podemos ir? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya. Y esta es nuestra única verdad. Tenemos a quien ir, amén. Y hoy nuestro texto guía es Esther. Abra su Biblia, amado, para que cerremos este tiempo de ayuno en la presencia de Dios, amén. Porque necesitamos, busquemos todos el libro de Esther. Busquémoslo todos, porque es nuestro Dios el que nos ha invitado a este tiempo de bendición, a creerle al Señor, a creerle por su palabra. Esther capítulo 9, busquémoslo todos. Juntos vamos a pedirle al Señor que traiga bendición, que traiga respuestas del cielo, que nos enseñe. Y hoy vamos a ver cómo se consiguen esas fuertes y poderosas bendiciones. Amén. Esther capítulo 8 y 9. Pero vamos a entrar primero a esa bendición gloriosa de entender qué estamos haciendo aquí y ahora. Amén. Entonces busquémoslo juntos. Esther capítulo 8. ¿Ya lo encontraste? Y dice así: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo poder yo ver la destrucción de mi nación? Te amamos, Señor, te bendecimos, te suplicamos tu ayuda, Espíritu Santo, te invocamos tu ayuda en esta hora, Señor. ¿Cómo podremos ver que hay cosas malas contra nuestros hijos? ¿Cómo podemos ver que hay cosas malas contra nuestra nación y no hacer nada? Ayúdanos, Señor Dios nuestro. Y hoy que cerramos nuestro ayuno, Señor, Dios mío, pedimos, ayúdanos, Señor Dios Santo. Aleluya. Y tenemos a Esther ya en una conversación con el rey, que no es la conversación con el rey en el momento que ella habla con él para pedirle que le defienda. Bueno, me encanta el libro de Esther, no solo porque solamente 2 libros en toda la Biblia tienen nombre de mujer y la protagonista es una mujer, sino porque en realidad tanto Ruth como Esther son histriónicas. En verdad uno dice, hay algo lindo en Esther. Bueno, Esther es una niña huérfana que se llama Adasa, que creció sin mamá y sin papá. La Biblia no nos va a contar qué pasó con sus padres, si fueron como los padres de Daniel asesinados en la cautividad, si murieron en la toma de Jerusalén, pero ella ahora vive con su primo que hace la labor de su papá, que se llama Mardoqueo, y es un hombre que trabaja en Susa, que es ahora la capital del reino. Cuando Jerusalén cayó, la capital del reino era Babilonia, el rey era Nabucodonosor, que pertenece al imperio de los babilónicos, cae ante el imperio de los medo-persas y comienza a reinar un hombre llamado Ciro, que restablece el regreso de los judíos a Jerusalén. No tenemos razón de por qué Esther no regresó, por qué Mardoqueo no regresó,
Recuerde que cautividad es diferente a esclavitud. En Egipto, los hebreos eran esclavos, no tenían salario, trabajaban las 24 horas del día. Y en la cautividad, que era más o menos lo mismo, una variante de la esclavitud, ellos vivían en la ciudad en la que eran cautivados, podían vivir como vivían en Jerusalén, pero igual estaban bajo el manto babilónico, que es lo que Esdras, Nehemías y Esther pretenden romper. Entonces, en ese momento, porque nuestros niños y jóvenes toda la vida han tenido enemigos, se levanta un enemigo llamado Amán, un hombre cruento, descendiente de Amalek, que odiaba, recuerde que los amalecitas odiaban al pueblo hebreo, porque a su rey lo asesinó el profeta Samuel, cuando Saúl no tuvo el valor de matar. Entonces, cuando Amán llega a territorio persa, porque es la misma capital que antes fue Babilonia, que ahora se llama Susa, y ahora es la capital del reino, y está viviendo en esa ciudad, que es el corazón de los medos y los persas, se propone hacer daño al pueblo de Israel. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, una percepción de injusticia, una maldición generacional que viene desde su ancestro, el rey Agag, que fue asesinado por Samuel. Sin embargo, no pudiendo hacerlo y buscando dentro de su corazón, porque tenemos que saber que la percepción de injusticia hace buscar dentro del corazón. Y hoy vamos a llevar esta palabra a los niños y a los jóvenes y a los hijos de todas las edades, pero vamos a entenderlo desde la percepción de injusticia de un hombre. Este hombre solamente tiene un recuerdo. Samuel, ese pueblo que él dirigía, que son los israelitas, mató a mi rey, a mi papá, bisabuelo, tatarabuelo. Bueno, en la genealogía no vamos a saber qué era de Amán. Cuando llega a Susa, no sabe que Mardoqueo, uno de los hombres que ya era principal en el sentido de que trabajaba en palacio. No era fácil trabajar en palacio, pero Mardoqueo era políglota, hablaba varios idiomas, y por esa razón, como todas las negociaciones se hacían en palacio, él trabajaba en palacio, ayudando con las diferentes cosas de los diferentes idiomas. Entonces trabaja en palacio y se da la orden de que cada vez que este cruento, terrible hombre llamado Amán entre a palacio, como es la mano derecha del rey, todo el mundo se tiene que arrodillar y rendirle pleitesía. Pero solía hacer Mardoqueo esa posición que hacen los hombres de hoy. Matías cuando está bravo se para así, porque así se para el papá. Entonces, de repente, solía hacer Mardoqueo la posición del enojo nuestro, que es cruzar los brazos así y pararse así, en vez de arrodillarse y postrarse ante Amán. Así que este señor se ofendía una gotica cada vez que iba a palacio, y pues tenía que ir mucho porque él era la mano derecha del rey Asuero. La teología y la historia van a llamar al rey Asuero Artajerjes. Nosotros lo llamamos como lo llama la Biblia. De repente se sucede, y tú sabes que siempre hay chismositos por allí que le dicen a Amán: ¿usted no se ha dado cuenta que todos nos postramos menos ese señor Mardoqueo? Y entonces a él se le ocurre la archidea que ha tenido Satanás siempre de destruir al pueblo de Dios, llámese Israel o llámese Iglesia de Jesucristo, a los niños y a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos, y entra y habla con el rey Asuero y le dice: hay entre nosotros un pueblo que su vida no beneficia nada al reino. Hay entre nosotros un pueblo, hay entre nosotros unas personitas que no le sirven de nada al reino y que además perjudican al reino. Si usted me da permiso de matarlas, si usted me da permiso de erradicarlas, entonces yo le voy a dar 10,000 monedas de la que corría en ese momento en Susa por los impuestos de ellos. Muy seguramente la primera respuesta del rey es: no, los muertos no pagan impuestos. Y entonces le dice: ¿el problema es plata? Yo se la pago. Porque Satanás hace este tipo de cosas. Entonces el rey le pone el anillo a este hombre y este hombre puede firmar un decreto. Y quise tomar este texto porque bajo un decreto nos encontramos en este día, un decreto ley que quiere destruir a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y de repente el decreto se firma y se queda que el día 13 del mes de Adar, porque el hombre echa las suertes,
se asesinarán a las personas. Y es aquí donde entramos usted y yo, es aquí donde entra la familia de Dios, porque unas hojitas atrás, en el mismo libro de Esther, es aquí donde entramos nosotros. En el capítulo 4, en el verso 16, Esther toma una decisión. Y creo que es la decisión que tú y yo tomamos en estos 3 días para defensar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y vamos a leerlo juntos. El verso 16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí, y no comas ni bebas en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Entonces tenemos a una mujer que dijo lo siguiente. Dijo: realmente está pasando algo muy fuerte. Resulta que cuando se soltó este decreto nuestro se soltó hace 2 años, en agosto del 22. Y estas cosas, mire, todos los días al mirar noticias tú vas a encontrar, se está cruzando tal ley, se está cruzando tal ley. Pero cuando las leyes atentan contra niños y jóvenes, parece que no estuviera pasando nada. Nadie te dice, ¿cierto? Y la reina era la reina, y ella no fue enterada del decreto que se había hecho. Entonces Mardoqueo se puso frente al palacio y empezó a llorar y a gritar todos los días y a romperse las ropas, como solía hacer el pueblo judío. Y entonces Esther mandó preguntar por qué él está haciendo eso. Ella le mandó una copia del decreto, una copia de la ley, y lo que esa absurda ley decía, que todos tenían que morir el mismo día, hombres, mujeres, niños y niñas, porque cuando se atenta contra los niños y niñas, se atenta contra toda la sociedad. Porque ¿cómo crees que queda una madre que le mata a su hijo? ¿O cómo crees que queda un esposo que le mata a su esposa? Entonces ella encuentra, como tú y como yo, en nuestro principio bíblico, la solución en el ayuno. Y le dice a Mardoqueo, bueno, la reina ya no podía, por los principios de que las mujeres reinas, los únicos hombres que podían estar cerca de ellas era su esposo el rey, o los eunucos, hombres que habían sido castrados físicamente para que nunca se involucraran con la reina. Entonces, si un hombre entraba siquiera al patio de una reina, pues sería asesinado. Entonces, por medio de un intermediario, llega hasta Mardoqueo una razón, y Mardoqueo recibe este mandato: ayunen por mí, porque nunca hemos tenido un arma más poderosa, grandiosa y especial que el ayuno. Y dice: ayunen porque me dé Dios gracia delante del rey. La norma decía que nadie podía estar enfrente del rey, y uno dice, ni la reina, ni la reina. Y que si se presentaban los consejeros delante del rey, debían caminar hasta cierta parte, hasta cierta distancia del rey, y el rey levantaría su cetro. Si el rey no levantaba su cetro, la persona que intentó hablar con el rey moría. Entonces la reina dijo: yo voy a ir a hablar con el rey de esa absurda ley, y pasará lo que Dios quiera que pase, como nos encontramos nosotros ahora mismo. Y entonces ella le dice: pero yo no voy a ir sin vestirme de las armas de la luz, yo voy a ir bien ayunada. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora. Amén. Vamos a ir bien ayunados. Y entonces realizan el ayuno de 3 días y 3 noches, y se presenta la reina ante el rey. Donde estamos en el capítulo 8, ni siquiera es el momento en que la reina se presenta. La reina se presenta, entra, el rey la mira, conoce la historia, y el rey levanta su cetro y le dice: ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. ¡Qué ofrecimiento!, ¿no? ¡Qué ofrecimiento! Si un rey abría su boca y todo el mundo lo escuchaba, ya le tocaba cumplir. Y ella dice, con una sagacidad del Espíritu Santo: lo único que quiero es que el rey vaya conmigo a un banquete, ¿cierto? Y uno diría, ¿por qué un banquete? Y bueno, si no conociéramos la historia, uno diría, claro, cuando ya ella tenga a Man ahí, lo mata, ¿cierto? Ese es el plan de Esther. Sin embargo, uno pensaría eso, ¿cierto? Porque solo Jesús
puede tener a Judas enfrente y lavarle los pies y no troncharle los dedos. Solo Jesús, ¿cierto? Pero dice Esther, y ahí vemos la mujer de Dios que era Esther. Pero no quiero que vayas solo, puedes ir con Amán. Amán se va para su casa y le dice a su esposa, que es una mujer llamada Ceres: soy el único que el rey invitó al banquete. Y la reina quiere que yo vaya, alístame mis mejores trajes. Y está sacando pecho. Y van al banquete y el rey, que tiene discernimiento, no es tontico como todos los reyes, ¿cierto? Sino que tiene discernimiento, después de haber comido dice: pero yo sé que no fue a comer que me trajiste. ¿No me vas a decir para qué me invitaste hoy a tus aposentos? Y entonces la reina, y uno dice, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba que pasara? ¿Que el ayuno surtiera efecto? ¿Que ella tuviera el valor para decirlo? ¿Por qué no le dijo el primer día? Será la pregunta que le haremos a Esther en el cielo, ¿cierto? Pero dice, solo quiero, es que hasta la mitad de mi reino te daré. Y ella dice, no, solo quiero que el rey vuelva mañana a otro banquete. ¡Qué comilón! Dijo, bueno, pues si tú quieres, nos vemos mañana. Pero el rey sabía que había algo, Otra vez se va Amán para su casa, caminando sobre huevos, mucho más crecido. ¿Cómo les parece que yo pensé que habían invitado a más gente? Pero no, estábamos el rey y yo, las personas más importantes de la creación, el ombligo de la tierra. Porque imagínense, no había nadie más allá. Y entonces recuerde que su deseo siempre fue ser rey. En el capítulo anterior, cuando posterior, en el capítulo siguiente, cuando le dicen, ¿qué le daremos a un hombre a que el rey quiere honrar? Él dijo, quiero el caballo del rey, la corona del rey, el vestido del rey, todo quiero del rey, ¿cierto? Y entonces llegan al segundo banquete, y cuando terminan de comer, el rey le dice, pero hoy sí no me voy, sin que usted me diga la realidad de esta invitación. ¿Por qué estamos aquí, Amán y yo? Y la reina se tira a sus pies y le dice, por mi vida, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, por favor concédeme mi vida y la vida de mi pueblo. Y el rey se mira y Amán se miran, pero ¿cómo así? Y el hombre se enloquece. El texto dice que él comienza, ¿quién atenta contra mi reina? Él no pensó en su pueblo, él pensó solo en la reina. ¿Quién atenta contra mi reina? Y dice Esther, este hombre. No, ahí sí la vio negra. En verdad Amán la vio negra. Y el rey salió de la habitación, dice el texto, se salió a tomar aire porque dijo, ¿en quién puse mi confianza? ¿A quién le entregué la vida de mi esposa? Y en ese momento, Amán, por tirarse a pedir misericordia de Esther, cayó encima de ella. Y el rey regresó y lo encontró encima de ella. Y él dijo, aparte de que la quiere matar, la quiere violar, maten a este hombre. Y entró Armona, que el rey tenía 14 eunucos de confianza, 7 que servían a la reina y 7 que servían a él. El principal de él había sido asesinado y lo descubrió Mardoqueo, él es quien hizo y quien planeó todo ese asesinato del principal. Y de repente entra y dice, ay, casualmente, de esas casualidades de la vida, cuando fui a traer de la casa de Amán, allá estaban haciendo un patíbulo, una horca para colgar a Mardoqueo. Y dice Esther, es que él es mi primo, para acabar de completar. Y entonces se lo llevan y lo cuelgan allí. Esther se queda con el rey y le dice, lo que pasa es que soy judía, pero Esther es un nombre babilónico, significa estrella. ¿Por qué te pusiste ese nombre? Y ella le cuenta, porque realmente mi primo me dijo que yo debía guardar a mi pueblo. Y entonces le contesta el rey, donde nos detenemos ahora, no hay nada que yo pueda hacer, porque cuando un decreto está dado, pero léalo conmigo, porque lo que está ayunado, amado, ¿cierto? Y en el capítulo 8, en el verso 10, dice, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey,
y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. Sus niños y sus mujeres. Entonces, el decreto que había hecho Amán decía que el 13 del mes de Adar podían todas las personas atacar a los israelitas. El decreto se dio el 13 de marzo, voy a fechas nacionales, y se iba a cumplir más o menos en diciembre. Así que durante casi un año, cada persona que veía a una niña que le gustaba en la calle le decía, la voy a violar ese día y después la mato. Cada vez que una persona se entusiasmaba con el negocio de un israelita decía, por su negocio es que voy a pelear ese día, por su casa, por sus hijos, voy a hacer esto, porque quien ganaba la batalla se podía quedar con su casa. Solamente que las palabras de Amán eran, no quiero, note lo diferente y qué es lo que está haciendo el enemigo con nuestros niños ahora, no quiero que solamente los esclavicen, quiero que los exterminen, quiero que los maten, a hombres, mujeres y niños. Por eso Esther no podía tener compasión de Amán. Por eso Esther, cuando el rey se lo llevó para asesinarlo y le entregó esa casa, porque eso era lo que decía el decreto, a Mardoqueo, nosotros tenemos que saber que es así que se pelea. Pero entonces cuando ella habla con el rey y él levanta el cetro y la deja finalmente hablar y va a los dos banquetes, le dice la noticia. Una ley sellada con el anillo del rey no puede ser derogada. No puedo destruir el decreto, pero puedo permitir que ustedes se defiendan. Y yo creo que nuestro Dios puede destruir decretos y permitir que nosotros nos defendamos. Y ese fue el decreto que salió y la palabra que estamos creyendo en este día. Ella dijo, yo le voy a hablar al rey de esa ley absurda. Por favor, dame mi vida, dame la vida de mi pueblo. Y él le dijo, puedo permitir que se defienda. El pobre rey, que no se dio cuenta de esta ley, el día 13 del mes de Adar, tuvo que ver morir a muchos ciudadanos de Susa y a muchos porque la batalla se dio. Y a los que habían endemoniado a Amán con su odio y su rencor, atacaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo defenderse, pero el pueblo de Israel ganó. El día 15 del mes hicieron una fiesta, compartieron regalos porque en Israel todo es un motivo, ¿no? Todo termina en fiesta. Y de repente se logró probar que el Señor defiende a las mujeres, defiende a los niños y que lo único que necesitamos nosotros, como dice Esther capítulo 4 verso 16, es declarar ayuno y es ponernos ante la presencia de Dios. Y por eso estamos aquí, porque el ayuno se adelanta a todas las cosas que podamos imaginarnos que el enemigo quiera hacer contra nosotros o contra nuestros hijos. Y hoy estamos aquí para pedirle al Señor en ayuno que derogue, derribe, destruya esas leyes absurdas y que el Señor haga lo que Él quiera hacer con nuestras vidas y con nuestros corazones. Amén. Así que mientras me despido de la audiencia, diciéndole a cada persona que hoy estamos declarando la palabra de Dios, que Él nos permitirá defendernos, defender a nuestros niños, defender a nuestras niñas, defender a nuestros jóvenes y jovencitas, preadolescentes y adolescentes, y aún a nuestros más grandes jóvenes, porque a veces decimos, ya se casó, él no tomará malas decisiones, él ya terminó su profesión, tal vez te necesiten más tus hijos jóvenes que tus hijos niños. Así que hoy decimos, Dios ha declarado en su palabra que nos permitirá defendernos, y si nos permitirá defendernos, Él nos dará las armas y nos dará las herramientas, y vamos a seguir ayunando y seguir orando hasta que veamos que esas leyes absurdas en contra de nuestros niños y niñas son destruidas. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.